25 de 2017. La gracia del Señor sea hoy con nosotros, revelándonos su palabra. Continuamos con la serie de enseñanzas del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, el sermón de las parábolas, en donde vemos que el rey enseña su reino por parábolas. Hoy meditaremos en las parábolas del tesoro escondido y de la perla del gran valor. Por lo tanto, les invito a que vayamos a la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Estamos todos allí en Mateo 13, 44 al 46. Inclinamos nuestro rostro y clamamos que sea el Señor abriendo hoy nuestros oídos, que su palabra entre en nuestros corazones, penetre a lo más profundo. Amado Señor, estamos agradecidos porque en esta mañana nos has dado el gran privilegio de reunirnos en tu presencia y poder disfrutar de ti. Ahora, Señor, te suplicamos que tu palabra sea inscrita en nuestras mentes y en nuestros corazones para que edifique a tu iglesia y convierta a los que aún no han creído al Evangelio. Señor, asiste a este siervo tuyo, que es un siervo inútil, como dice tu palabra, un siervo indocto, un siervo necesitado de ti, un siervo que no puede hacer las cosas por sí mismo si no fueran dadas por mi Padre. Por eso, Señor, te suplico, Espíritu Santo, que hoy nos des tu palabra y que en mi corazón esté fluyendo tu palabra y que no haya un desvío ni a izquierda ni a derecha, Señor, para que tu pueblo camine siempre hacia el retorno al Padre. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, dice el Señor: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Palabra de Dios. Continuando en la meditación del sermón de las parábolas del Señor Jesús, hoy llegamos a dos parábolas conocidas como el tesoro escondido y la perla del gran precio. En la primera parábola, la de los 4 terrenos, vimos la entrada en el reino, la disposición del corazón para la entrada en el reino. En la segunda, que habla sobre el trigo y la cizaña, vimos la vida del reino y que está dividida en 2 etapas: el presente siglo malo y el siglo venidero. En la tercera y cuarta, en las tercera y cuarta parábolas, las del grano de mostaza y la de la levadura, vimos el crecimiento externo y el crecimiento interno del reino de Dios. Y en estas dos parábolas de el tesoro escondido y la perla del gran precio, el Señor nos concede meditar en el valor del reino. Este es el mensaje del día de hoy: el valor del reino, el gran valor del reino. Las parábolas que estudiaremos siguen a la explicación que el Señor Jesús dio a la parábola del trigo y la cizaña. El Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos aparte. Recuerden, unas parábolas se las dio en la proa de la barca, enseñando a todo el pueblo, a la multitud que estaba allí escuchándole, y de pronto él llama aparte a sus discípulos y les da la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces vemos que el Señor lo hace de una manera privada, y esto nos indica que estas últimas parábolas, la de la red, no fueron públicas, sino fueron privadas, fueron algo especial, algo íntimo para sus discípulos. Y su intención principal fue la de revelar el reino de Dios de una manera especial, de una manera íntima a los discípulos. Las multitudes, con las pocas enseñanzas que le había dado, ya estaban quizás saturadas, a lo mejor no entendían. Recuerden que uno de los principios de las parábolas es a uno revelar y a otros esconder. Entonces el Señor esconde a esas grandes multitudes, a mucha gente, pero Él revela a sus pequeños.
Él revela a su cuerpo íntimo. Y eso nos habla de intimidad con Él. Entonces Él va a la intimidad y hace la revelación especial del reino de Dios a sus discípulos. Que hoy el Señor nos revele su reino de una manera especial e íntima. Que hoy podamos entrar en intimidad en el Señor y que sea Él revelándonos su reino. Amén. Estas parábolas que vamos a meditar hoy, en las que vamos a meditar hoy, vamos a mirar tres aspectos del valor del reino que nos presenta el texto. Vamos a meditar el texto en tres aspectos del valor del reino. Y en primer lugar vamos a ver el hallazgo del reino. El hallazgo del reino. En segundo lugar vamos a ver la estimación del reino o la valoración del reino. Y en tercer lugar vamos a ver la posesión del reino. Tres elementos vamos a estudiar hoy: el hallazgo, la estimación y la posesión del reino. Para todos, para los niños especialmente, a veces ellos aprenden también el hallazgo, la estimación y la posesión del reino. Son tres aspectos sencillos que vamos a estudiar en esta mañana. En primer lugar, veamos el hallazgo del reino. Dice el Señor: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. También dice: también se parece el reino de Dios a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Aunque en nuestro tiempo la comparación acerca de encontrar un tesoro o de hallar un tesoro podría sonar muy fantasiosa, en los tiempos bíblicos, y debido a que los bancos no eran populares, sí existían. De hecho, vimos hoy en la lectura de Lucas 19, que el Señor le dice a aquel hombre que guardó su dinero en un pañuelo: ¿por qué no lo metiste en un banco? Bueno, era que los bancos no eran populares, no era lo común, no tenían oficinas y sucursales en todos los barrios, no eran populares. Entonces era muy común que un hombre guardara su riqueza en el campo. Había un hueco en su campo y allí enterrara su fortuna, lo que él había amasado, lo que él quería guardar. Era una forma de cuidar los tesoros de los ladrones y de los asaltantes. Este ejemplo también lo vemos en la parábola de los talentos, en Mateo 25, que es similar o es la misma que vimos hoy en Lucas 19 en la lectura, y que nos habla de los talentos que el Señor le reparte a tres personas. Y el último guardó el dinero, las monedas que el Señor le dio, las guardó en un cofrecito, en un mueblecito, y lo metió en la tierra. Por eso el Señor le dice: bueno, ¿y por qué más bien no lo metiste en el banco? Era que era costumbre en la gente el poder guardar sus riquezas en un cofrecito y meterlas en la tierra. De tal forma que cuando el Señor hace esta comparación es muy entendible a aquellas personas. También recordamos que el Señor, estando en Galilea, era un puerto de mucho comercio, y por allí pasaban joyas finas también, pasaban joyas de mucho valor, y había muchos comerciantes que hacían intercambio entre Europa, Asia y África. Era un lugar de mucho comercio. Entonces allí se conocían también esos comerciantes que buscaban cosas de mucho valor, y el Señor Jesús toma el ejemplo de una perla de gran valor. Entonces las comparaciones, las parábolas que el Señor toma eran cosa común, no eran difíciles de entender. Pero para nosotros sí es un poco más importante entender en la intimidad del Señor estas parábolas. Entonces, para entender la parábola debemos partir del principio interpretativo. Y aquí hago un paréntesis. Los domingos en la mañana ya llevamos 6 meses estudiando en la primera enseñanza cómo interpretar las Escrituras. Y hoy hicimos un ejercicio muy bonito. Y hemos visto cómo los hermanos que han estudiado esta enseñanza han progresado en su entendimiento bíblico. Entonces, uno de los principios de la interpretación bíblica es que todo texto en la Biblia nos revela a Dios, porque la Biblia es la revelación de Dios.
todo texto en la Biblia nos revela a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es Dios en la persona del Hijo. Y vemos que la centralidad de este texto es precisamente la persona de nuestro Señor Jesucristo, como el reino de Dios. El Señor Jesucristo es el reino de Dios en sí mismo. Él es el Rey, pero también Él es el reino, porque todo el reino de Dios se concentra en Él. Por eso es que dice en Efesios capítulo 1, que la finalidad de todo es reunir todas las cosas en Cristo, porque Él es el Rey y Él es el reino, y todo apunta, nuestra vida apunta hacia allá, hacia esa reunión eterna con Cristo, en donde Él es el Rey y también el reino. Ahora, el Señor nos mostró en la parábola anterior que el reino de Dios está escondido como la levadura en la masa. Entonces, así mismo el Señor, enseñando a través de las parábolas, muestra que el reino es un tesoro escondido, que el reino es una perla por allá muy guardadita, que no está como tan fácil de encontrar. Entonces, la revelación de esta parábola apunta a que Cristo estaba enseñando a sus discípulos a valorar el reino a partir de Él mismo, a que ellos vieran que el reino de Dios estaba escondido, estaba guardado en Cristo. Por eso dice, el reino de Dios es como un tesoro que un hombre, ¿cuál hombre? Jesús el Señor. Jesús vino a buscar y hallar lo que se había perdido, algo que era muy valioso para Él, algo que era un tesoro para Él. ¿Qué vino a buscar el Señor? ¿Qué vino a buscar porque se había perdido? ¿Cuándo se había perdido? ¿Qué fue lo que se perdió que el Señor vino a buscar? Generalmente decimos que los hombres perdidos en sus pecados. No es los hombres perdidos en su pecado. Él vino a buscar el reino, el gobierno que se había perdido allá en el Edén, cuando Adán, quien era el cogobernante, el virrey del reino, le entregó en bandeja de plata a Satanás, a la serpiente, el reino de Dios. Allí se perdió el reino, el gobierno de Dios sobre el hombre. Entonces Jesucristo el Señor, siendo el rey, siendo el reino, vino a buscar ese reino que se había perdido y que era valioso para Él. Pero también esa parábola está dirigida y nos enseña acerca de nosotros como hombres y su pueblo, acerca de su relación o de nuestra relación con el reino de Dios. Y a nosotros como iglesia hoy nos debe enseñar el valor que tiene el reino de Dios en nuestras vidas. Respecto de las dos parábolas, encontramos dos situaciones diferentes en cuanto a su hallazgo. Y quiero allí entrar con algunas personas que de pronto contienden respecto de la salvación, porque el reino de Dios es la salvación de Dios sobre el hombre. Entonces, en el caso del tesoro, dice que cuando un hombre lo descubrió, la Biblia también en la Reina Valera dice que un hombre lo encontró, lo halló. Esto es que de una manera sorpresiva, el hombre encontró el tesoro. Esto era sorpresivo, él no estaba buscándolo, estaba quizás desprevenido, labrando la tierra, poniendo el pico o el asadón, y cuando sonó algo allí, entonces él escarbó y se encontró con el tesoro. No lo estaba buscando, pero se lo encontró. Ahora, respecto de la gran perla, de la perla de gran precio, dice que el comerciante se andaba buscando la perla. Entonces él había invertido tiempo, quizás dinero en viajes, buscando comerciantes que comerciaran con piedras preciosas, con perlas. El lugar de las perlas está más que todo en el Océano Índico, por allá en las Filipinas y todo eso, donde los buzos a pulmón se meten hasta lo profundo, sacan las ostras y abren allí, ellos encuentran las perlas. Y este hombre
posiblemente había estado en varias regiones buscando esa perla que fuera sensacional, una perla que él pudiera comprarla directamente al que la sacó para luego ir a revendérsela quizás a un rey, quizás a alguien más importante, o a lo mejor para guardarla como su tesoro personal. Entonces, él sí estaba buscando la perla, él había invertido viajes, había invertido tiempo, había invertido dinero para poder encontrar esa perla. Este hombre se esmeró en hallar la riqueza y la buscó incesantemente. Ahora, algunos podrán pensar que esto es una contradicción bíblica y teológica. ¿Cómo así, hermano? Al fin que el hombre busca el reino o el reino busca al hombre. No hay contradicción teológica ni bíblica. Es que conforme a la escritura vemos que Dios propicia ambos casos. De una parte, hombres que hallan el reino sin estarlo buscando. Sencillamente se encontraron con el reino y el Señor los llama al reino. Pero también hay hombres a quienes Dios les concede el buscar el reino y en un momento lo hallan. De todas formas, es bien sabido por la escritura que no hay hombre que por sí mismo busque a Dios. Pero también es sabido que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer su buena voluntad. El buscar su reino, por otra parte, son muchos los que, como el apóstol Pablo, no estaba buscando a Dios. Lo hallaron. Pablo no buscaba a Dios, al contrario, lo estaba persiguiendo su iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, no estaba persiguiendo a Jesús. Jesús había muerto hacía algunos años. Pero el Señor Jesús le dice: ¿y por qué me persigues? Porque era que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo no estaba buscando al Señor. Pablo estaba convencido de que él estaba haciéndole un favor a Dios, acabando con esos falsos cristianos, con esos falsos religiosos llamados los cristianos. Pero el Señor se le atravesó en el camino. Él no estaba buscando el reino. El Señor tuvo misericordia y se le presentó a él. Cristo se le aparece y le concede a Pablo hallar el reino. Esta historia la encontramos en Hechos 9, 1 al 8. Pero allí mismo, en Hechos 10, del 30 al 33, aún del 1 al 8, vemos a Cornelio, que es el ejemplo de aquellos que han buscado a Dios. Cornelio era un centurión romano, pero él había tenido piedad. Y él se había convertido en un prosélito, o sea, él seguía la religión de los judíos. Y él sí estaba buscando a Dios. Dice que él estaba orando. Cuando de repente vino el Señor y le dijo: mira, envía para que venga Pedro. Él está allá en tal parte, en casa de Simón, de un tipo que se llama Simón, que es curtidor de pieles. Vaya, mándalo a llamar porque él tiene mensaje que usted debe oír, que ustedes deben oír. Cornelio estaba buscando a Dios en oración. Él estaba clamando por Dios y Dios le respondió. ¿Cierto? Entonces, vemos cómo se encuentran los dos aspectos. Por una parte, Dios se le atraviesa en el camino a quien no lo está buscando, pero también Dios muestra su gracia en presentarse, en revelarse a aquellos que le buscan. Entonces no es santo el contender por la forma en que alguien halló el reino de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios en su soberanía quien propició la forma como lo halló. Él fue el que lo concedió. Entonces, ¿cómo vamos a criticar a Dios o inquietar al Señor porque Él no hizo como yo quise? O Él no repitió el proceso en otro como lo hizo en mí. Hermanos, hay unas personas a quienes el Señor se les atraviesa por el camino. Hay otras personas que andan buscando a Dios y Dios se les manifiesta. Amén. Ahora, lo importante que nos revela Dios, el Señor, en las dos parábolas, no es la forma como se encuentran, sino el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es hallar el reino de Dios. ¿Por qué hay que hallar el reino de Dios? Porque está escondido. No es fácil hallarlo.
Es un privilegio que solo Dios da por el Espíritu Santo. Sabemos que todo hombre desearía hallar un tesoro. ¿A quién no le gustaría encontrarse con un tesoro? A todos nos gustaría encontrarnos con un tesoro. ¿O a qué comerciante no le gustaría hallar ese artículo que al comerciante le produzca mucha ganancia? Pero ¿cuántos de ustedes han encontrado un tesoro que van por ahí por la calle y ¡pum! Se encontraron una maleta con 10 millones de pesos? O entran a un baño, encuentran un paquete y ¡pum! $100,000. ¡Wow! Son muy pocos a los que les ha pasado eso. Se van de paseo, corren una piedra para hacer un fogón, para hacer el sancochito, cuando ¡pum! Se encontraron allí un cofre lleno de tesoros que dejaron los españoles que le robaron a los indios. No, eso no pasa, eso no es corriente, hermanos. Pero realmente casi todos queremos encontrarnos un tesoro. Pero ¿por qué es tan importante para el hombre hallar un tesoro o encontrar una gran riqueza? Porque es que esto cambia la vida, ¿cierto? La gente quiere que su vida sea cambiada. El hombre está insatisfecho de su vida. El hombre natural está insatisfecho con su vida. No le gusta. Y por esa razón busca riquezas. Porque piensa que si encuentra riquezas, estas riquezas le van a cambiar la vida. Sin embargo, son contadas las ocasiones en que un hombre encuentra ganancias y estas le cambian para bien. Generalmente estas ganancias mundanas traen aflicción, pobreza de espíritu y finalmente más pobreza económica. En España hicieron un estudio muy consciente, una investigación, no fue una encuesta, sino una investigación muy seria, de qué sucedía con aquellas personas que se ganaban la lotería. El baloto, el loto, el lotín, todo el chance, todos, y ellos buscaron a ver qué pasaba. El 90% de personas que de una u otra forma habían ganado un dinero, en menos de 4 años ya habían perdido fortunas grandiosas de miles de millones de euros, de miles de millones de pesos. Gente que se gana el baloto 50,000 millones de pesos, 70,000 millones de pesos y están ansiados por recibir ese dinero y terminan a los 4 años más pobres de lo que eran cuando compraron el baloto. Entonces, realmente el dinero, estas tesoros mundanales traen esa aflicción y pobreza. Por ello, el Señor le revela a sus discípulos cuál es el verdadero tesoro del hombre. Hoy el Señor nos enseña cuál es el verdadero tesoro del hombre. Porque todos nosotros queremos ojalá un tesoro que nos saque de pobres. Que podamos comprar nuestra casita, nuestro apartamentico, nuestro carrito viejo, ¿cierto? Algo, que podamos tener algo. Pero en realidad ese no es el tesoro. El Señor le revela a sus discípulos el verdadero tesoro del hombre, que es el reino de Dios. Este es el gran tesoro, el tesoro eterno, el tesoro que no se agota, el tesoro que transforma radicalmente la vida, el tesoro que trae una riqueza eterna y trae una felicidad verdadera, y no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios. Porque cuando nosotros buscamos el reino de Dios y hallamos el reino de Dios, todas las demás cosas nos serán añadidas. Y esto nos lleva al segundo aspecto, al segundo punto de nuestro sermón de hoy, y es la estimación del reino. Versículo 44b. Dice: cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. El versículo 46 dice: cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Como hemos hablado, que el centro, la idea principal de esta revelación no es el tesoro, no somos nosotros recibiendo un tesoro, sino es Cristo mismo, que es el gran tesoro, que es la perla de gran precio. Generalmente desconocemos el verdadero valor del reino
Dios. ¿Por qué? Porque lo enfocamos de una manera personal como nuestro beneficio. Pero no reconocemos la estimación que Dios tiene por su reino. No vemos que Cristo, cuando miró al mundo caído, no vio al mundo como un basurero, sino que Él vio un tesoro de gran valor. Cristo, el Señor, es ese tesoro. Por eso Él vino y Él se entregó en la cruz para la salvación de los hombres. A veces miramos que ese sacrificio de Cristo fue hecho con dolor, que fue un sacrificio sufriente. Sí, fue sufriente, como lo leímos también esta mañana en Isaías 53. Es que me asombra cómo el Señor habla de una manera tan coordinada. Todos los textos que leímos esta mañana tienen que ver con el sermón. Cristo el Señor, el reino de Dios, Cristo el Señor, el Rey, pero viniendo como un cordero sufriente. Cristo vino como un cordero sufriente. Él enmudeció, no habló, no dijo nada, permitió que lo degollaran, que lo llevaran al matadero. Se entregó por nosotros. ¿Por qué? Porque Él vio el gran tesoro. ¿Cuál es el gran tesoro? Él reinando sobre un mundo caído. Ahora, sí es cierto que el Señor tuvo un ministerio sufriente, pero también Él se llenó de gran gozo. Y los invito a que vayamos a la epístola a los Hebreos en el capítulo 12. La epístola a los Hebreos en el capítulo 12. Versículo 2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Es cierto que el Señor vino a la cruz con sufrimiento, pero ¿qué lo motivó? El gran gozo de poseer su reino. Aleluya. Él se llenó de gran gozo al contemplar la salvación de un mundo perdido. Él se llenó de gozo al ver a su pueblo salvado. Él se llenó de gozo al ver recuperado su reino. Él visionó el reino glorioso. ¿Cuántos de nosotros visionamos el reino glorioso? ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestra vida para un reino glorioso en la eternidad, con Cristo como nuestro Rey y nosotros coherederos de ese reino, participantes de ese reino? Amén. Esa es nuestra vida, esa es la vida del cristiano. Un cristiano que visiona la gloria del reino de Dios en Cristo. Un cristiano que se ve en el reino de Dios en la eternidad. Un cristiano que espera la venida del Rey. Y lo esperamos para abrazarnos a Él y que Él nos lleve a su reino y disfrutar de su reino en la eternidad. Eso fue lo que visionó Él. Por eso se le produjo gran gozo. ¿Qué es lo que más estima Dios? ¿Qué es lo que más estima Dios? Su reino. Por eso su reino le produce gozo. Y Él vio el reino y le dio un gran valor. ¿Cuál fue el valor que Dios le dio a su reino? ¿Cuál fue el valor que Dios le dio a su reino? Su Hijo Jesucristo. Lo más valioso del reino es el Rey, Jesucristo. Por ello, si Dios le dio un gran valor al reino, nosotros debemos darle un gran valor al reino de Dios. Debemos estimar el reino de Dios. Debemos tener una gran estimación, una gran valoración por Cristo mismo. Cristo debe ser tu mayor valor en la vida. ¿Qué es lo que más vale en ti? No vale tu carrera, no vale tu dinero, no vale tu negocio, no vale tu sabiduría. Lo que más vale en ti es Cristo habitando en ti. Amén. Eso debe tener el mayor valor. Tú debes estimar en gran manera el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estimar el reino de Dios es identificarnos con Cristo. Porque ¿qué es lo que más estima Cristo? Su reino. Su reino. Cristo estima en gran manera el reino. Entonces nosotros debemos tener en alta estima a Cristo. Debemos estimar su reino. Debemos estimar
estimar su palabra, debemos estimar su santidad, debemos estimar su comunión, debemos estimar su iglesia. Y esto, estimar a Cristo y estimar a su reino, es lo que nos certifica que pertenecemos al reino de Dios. Cuando a ti te preguntan, cuando a mí me preguntan, pastor, ¿y cómo sé yo si yo estoy inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Será que Dios sí me escogió? Hay una forma muy sencilla de saberlo. Si tú estimas lo que Cristo estima, tú estás escrito en el libro de la vida y no será borrado de él. ¿Y qué es lo que estima Cristo? Su reino. Su reino. Tú estimas, tú amas el reino de Dios en tu vida. Tú amas a Cristo el Rey. Sobre todo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, con todo de ti. ¿Cómo te estimó Dios a ti? ¿Cómo te estimó Cristo a ti? Dándose todo. Él no escatimó ni una sola gota de sangre. Él no escatimó ni un solo sufrimiento. Todo se entregó por ti, todo se entregó por mí, todo se entregó por su iglesia. Él se entregó totalmente, fue una entrega total, sin reservas. Allí dice que aquel hombre que encontró el tesoro fue y lo vendió todo. Él se entregó todo por obtener el tesoro. Aquel hombre que halló la gran perla vendió todo lo que tenía, toda la reunión de todas las perlas, de las ganancias que había tenido para venir a comprar aquella gran perla, porque ese era el mayor tesoro, no había otra perla. Es una perla sin igual, que amerita que se venda todo. Asimismo, ese es el valor que le debe dar el cristiano al reino de Dios. Y eso es lo que te certifica en el reino de Dios. Muchas personas se dicen ser cristianas, pero no se dan ni una pizca para el reino de Dios. Muchas personas se dicen ser cristianas, pero no dedican el día domingo, que es el día del Señor, para su Señor y para su Rey. Muchas personas se dicen, no, es que yo soy cristiana, pero cuando se le pide su colaboración para la extensión del reino, cuando se le llama para que tome un curso de evangelismo, cuando se le llama para que sea miembro de la iglesia, cuando se le enseña el discipulado de parejas para que tengas un hogar conforme al reino de Dios, no vienes. ¿En cuánto estimas el reino de Dios? Dice ser cristiano, pero no amas lo que Dios más ama, su reino, su iglesia. Bueno, si puedo voy a la iglesia, si no, pues no voy. No, hermano. El domingo en la mañana, ¿en dónde está Cristo? En medio de lo que Él más ama, su reino, que es su iglesia. Y tú dices, no, yo no quiero, porque es que este domingo voy a hacer ciclovía. Yo prefiero la ciclovía a Cristo. Yo amo más la ciclovía que el reino de Dios. Es que este domingo, bueno, me hace falta una platica. Voy a abrir el negocio. Tengo que abrir el negocio para ver si gano más platica. Ahora, ese es tu tesoro. La miserable platica que a lo mejor ni te ganas. Viene el atracador y te roba, porque esos son los tesoros del mundo. Y el Señor dice que los tesoros del mundo se los roba el ladrón, se los come la polilla y se los traga el óxido. No, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? No, veamos la televisión. ¿Para qué estudiar las escrituras? No. Pues si tú no amas lo que Dios ama, no eres del reino. Una persona certificada del reino cuando ama lo que Dios ama, porque esa es la identidad. Yo amo lo que mi Padre ama. Y mi Padre ama su reino, yo amo su reino. Pertenecemos al Rey y certificamos que pertenecemos al reino, porque para nosotros es de alta estima su reino. ¿Y por qué para nosotros es de alta estima su reino? Porque para alguien de alta estima su reino. Ahora, allí dice el texto, el hombre descubrió el tesoro y lo volvió a esconder.
Cuando el hombre halla su tesoro, inmediatamente lo guarda, lo protege. El hombre encontró su tesoro, encontró su perla y ¡pum! La guardó, la apañó, le puso ahí las arras y dijo, bueno, aquí ponemos la parte del negocio, voy por el billete y ya regreso por la perla. Ahora, ¿hasta cuándo va a guardar el tesoro? Hasta que él retorne. Hasta que él retorne y pague en la totalidad del terreno para poseer el tesoro. Cristo halló su tesoro y él pagó el precio por su tesoro. Él recuperó el reino para su gloria, pero no lo tomó inmediatamente, lo guardó y regresará pronto a poseer totalmente su terreno como su propiedad definitiva y disfrutará de su reino por la eternidad. Así debe ser el creyente al hallar el gran tesoro de su salvación, del reino de Dios en su vida, guardándolo, protegiéndolo de los ladrones, protegiéndolo del pecado, protegiéndolo de la iniquidad y de la muerte, hasta que alcance su posesión completa para disfrutar del reino por la eternidad. El valor del reino en el creyente es proporcional al cuidado que le dé. Algo es importante para mí si yo lo cuido. Para mí, mis hijos han sido importantes. Y los cuidé de niños, los cuidé de jóvenes, y ahora hasta de adulto me atrevo a cuidarlos, porque son un tesoro que yo tengo, que Dios me dio. Para mí la iglesia es un gran tesoro. Y desde que comencé mi vida en el Evangelio, amo la iglesia, el Señor me condujo a plantear una iglesia y durante muchos años hemos trabajado y cuidado de la iglesia porque es un tesoro importante para nosotros. Y no me gusta que el ladrón venga y se lleve a la iglesia, se lleve el tesoro de las almas de los creyentes. ¿Por qué? No quiero que el enemigo se robe el tesoro. Por eso me dedico a estudiar y a enseñar la palabra y a predicar el evangelio, y a donde me invitan voy a predicar el evangelio, porque ese es el tesoro de Dios. Ese es el tesoro que Dios le da a los hombres. Ese tesoro está escondido, pero cuando Dios lo pone, la gente lo halla y tiene que cuidarlo. Entonces, el valor del reino en el creyente es proporcional al cuidado que le dé a ese valor, a ese reino. El tomar a la ligera el evangelio es despreciar el reino de Dios. Y despreciar el reino de Dios es despreciar lo que Dios más estima. Mateo capítulo 6 versículo 21 dice: porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si tu tesoro está en el mundo, vas a amar al mundo. Ya no serías mi amado hermano, porque mis hermanos no aman al mundo. La iglesia ama a Cristo, ama el reino de Dios, y eso es lo que llevamos en nuestro corazón. Considerar el valor del reino de Dios también nos produce gran gozo. Versículo 44b dice: y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. El hallar el reino de Dios es lo mejor que le puede suceder al ser humano. El reino de Dios es lo más valioso para la vida de un hombre. Por ello, se produce un gran gozo en el corazón del creyente cuando Cristo reina, y a pesar de las circunstancias que pase, a pesar de lo que sufra, siempre va a vivir en ese gozo. Amén. Hay muchas personas que se llaman creyentes. Hay muchos hermanitos nuestros, muy amados también, pero que no disfrutan su vida con gozo. Creo que son cristianos bautizados en jugo de limón o en hierbas amargas. Cristianos que viven amargados, viven frustrados. Tú les preguntas: hermano, ¿cómo estás? Y ellos te dicen: ay, hermano, en la lucha, sufriendo, hermano, sufriendo por el evangelio, es duro, es duro. Andan amargados, no disfrutan de la vida del reino con gozo. ¿Por qué? Porque no le han dado valor al reino. Pregúntale a esas personas que viven amargadas: ay, hermano, las luchas,
cuánto oras diariamente? ¿Y cuánto estudias la palabra? ¿Y cuántos discipulados has tomado? Y te van a decir, no, es que no tengo tiempo, es que me toca trabajar, es que hay muchas cosas que hacer. No le dan valor al reino, porque no consideran el valor de su salvación y prefieren las riquezas mundanales con sus tristezas y dolores al reino de Dios con gozo eterno. En tercer lugar, vamos a ver la posesión del reino. Dice el versículo, dice allí la palabra, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. 44. Y luego dice en el 46, y vendió todo lo que tenía y compró la perla. En primer lugar, estas dos frases nos hablan de Cristo, de cómo Él lo dejó todo, su gloria, su grandeza, su inmensidad, su eternidad, la comunión eterna con su Padre, para poseer el tesoro escondido, para poseer la perla de gran precio. ¿Cuál es ese tesoro escondido? Su reino sobre el mundo. Ahora, mirando el ejemplo de Cristo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, que vuestra actitud debe ser como la de Cristo el Señor. Siguiendo la actitud de Cristo, el ejemplo de Cristo, el creyente, al hallar el reino de Dios, al tener a Cristo como Salvador solo por su gracia, llega a valorar tanto el reino que lo toma como lo más preciado de su vida. Por eso ahí el ejemplo de Cristo dice que Él lo abandonó todo, que Él no le dio valor a su gloria, a la posición de Dios, sino que se rebajó y así mismo se hizo hombre, y como hombre tomó la forma de siervo, y como siervo fue a la cruz. Él despreció, no tomó el gran valor lo que él tenía, sino que se entregó, se despojó. Así mismo debemos hacer nosotros, tomar el reino como lo más preciado de nuestra vida. Cuando yo tomo el reino como lo más preciado de mi vida, todo lo demás pierde valor en mi corazón. Para yo poder tomar el reino debo despreciar al mundo. El creyente debe tener una disposición a darlo todo, así como Cristo se dio todo. El creyente debe tener una disposición de corazón de entregar su tesoro, su talento, su tiempo, sus gustos, para poder apreciar, para poder apropiarse del reino de Dios. Esta es la demanda de Cristo para sus seguidores. Así como Él se despojó de todo y se entregó todo para poseer el reino, Él demanda de sus discípulos que lo abandonemos todo por amor a Él, para que poseamos el reino. Marcos capítulo 8 versículos 34 y 37 dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Lo más importante para el creyente debe ser el reino de Dios, y para poseer el reino de Dios debes despojarte de lo que hasta el momento has tomado como tu riqueza. Y este es el ejemplo de los hombres de Dios. Desde Abraham, desde Noé mismo, Abraham, David, se despojaron de todo. Pero vamos a mirar especialmente el ejemplo de Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9a. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, todo aquello que para mí era riqueza, tesoro, dice el apóstol Pablo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. En la versión Reina y Valera tiene un término mucho más drástico. Pienso yo que es más efectivo, es más real. Dice, todo lo tengo por basura. Todo lo que yo tenía en el mundo, fama, riqueza, poder, grandeza, ministerio del mundo, todo lo tengo por basura. Todo. Ahora, dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Wow, conocer a Cristo Jesús es la mayor riqueza que podemos tener. Dice, por Él lo he perdido todo.
Y lo tengo aquí, si dice una palabra de esa, hermano. Por estiércol. Hermano. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Ese es el propósito del reino de Dios. Una unión entre Dios y tú. Una unión entre Dios y su iglesia. Una unión entre Dios y la tierra. Y Él se posa en medio de su pueblo. Y nosotros le seremos para Él por pueblo. Y Él será para nosotros por Dios. El resto es basura. El resto no importa, hermanos. Ese es nuestro mayor tesoro. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. El Evangelio de Mateo nos relata que Él abandonó la mesa de los tributos con todos sus valores, lo que había recaudado. Mucho dinero en impuestos. Y el Señor pasó y le dijo: Leví, sígueme. Y el otro dijo: sí, ya lo sigo. Espere, arreglo cuentas, llamo al contador. Vengan ustedes, reciban el dinero y entreguen, que ya voy a seguir al Señor. ¡No! Él se levantó como un resorte y siguió al Señor Jesús y le dijo: voy contigo, Señor, a donde tú digas. Es más, aún esta noche haré banquete en mi casa para ti. Lo dejó todo, lo abandonó todo. Eso hizo Zaqueo también. Lo abandonó todo, lo dejó todo para seguir al Señor. Lo vimos a Zaqueo en capítulo 19 de Lucas. Lo abandonó todo por seguir al Señor. Amén. Un hombre persuadido del reino de Dios conoce su valor y lo abandona todo para abrazar el reino. Abandona a su padre y a su madre, a sus hermanos, a su familia, los afectos más filiales. ¿Cuántas personas no siguen a Cristo porque su mamá o su papá se contrarían con Él? Más aún en nuestra cultura paisa. Ay, a mí me gustaría ir a la iglesia, pero es que mi mamá es muy católica, a ella no le gusta, entonces yo no la quiero contrariar. Hermano, para ti vale más tu mamá, tu papá, tu hermanito, tu novia, que el reino de Dios. Y nada en el mundo puede ser más valioso que el reino de Dios, porque sería idolatría. Un verdadero cristiano, para abrazar el reino, se abandona de su profesión, el afecto más intelectual. ¿Para qué? Para rendirla a Cristo. No es que si tú estudiaste Derecho, no, ya no vayas a ser abogado. No, sí, tú puedes ser abogado, pero rendido a Cristo. Yo soy comerciante, entonces, no, yo por las ganancias allá me toca darle todo al pastor, los diezmos al pastor, ¿no? No, hermanos, se apegan del mundo. Si yo soy comerciante y gano muy buen dinero, yo puedo seguir ganando ese mismo dinero, pero rendido a Cristo. Señor, ¿cómo puede este dinero dar réditos en el reino de Dios? Yo lo dejo todo el dinero para seguirte a ti, que ese dinero sea usado por el reino de Dios en el evangelismo, en la iglesia, en la predicación, en la publicación de libros que necesite la gente, de Biblias, en las campañas evangelísticas, en las campañas misioneras, en las campañas de misericordia. Hay que invertir dinero en el reino de Dios. Si los hombres supieran cómo paga Dios al que invierte dinero en el reino de Dios, mira, todos los hombres estarían invirtiendo en el reino de Dios, porque Él paga réditos al 100 por uno. Por cada peso que tú pones, Él te da 10. Da más que en las pirámides. Da más. Por cada peso que tú pones, Él te paga 100. ¿En qué banco te pagan eso? ¿Qué pirámide te paga eso? El Señor dice que paga al 100 por uno, que el crecimiento es al 100 por uno, ya lo vimos. El hombre que abraza el reino se abandona de sus vicios, de sus placeres mundanales y hasta de sus gustos personales, y los abandona porque para él su mayor y más importante tesoro es el reino de Dios. Y su propósito será siempre poseerlo, aunque ello le cueste despojarse de las demás riquezas del mundo. El reino es la mejor inversión porque es perdurable, porque es incorruptible y porque es inmutable. Nunca pierde su valor. Al contrario, el reino de Dios es cada día más valioso. Ahora, la Biblia nos muestra muchos hombres débiles, tercos, codiciosos, pusilánimes, necios, hombres que consideraron que abrazar el reino no valía la pena.
Hombres que prefirieron la basura del mundo y la perdición eterna en el infierno que poseer el reino de Dios vendiendo todas sus posesiones. Entonces el Señor dice que asimismo recibirán su paga. Porque Marcos 8:36 dice: ¿y de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? Ya también lo vimos aquí. Si bien es cierto que la salvación es gratuita, también lo cuesta todo. La salvación costó todo para Cristo. Y para el creyente también. Para el creyente cuesta abandonarse del mundo, abandonarse del pecado y de la carne, para poder poseer el reino. El llamado a la salvación es gratuito, la gracia salvífica es gracia, es gratuita, es regalo de Dios. Oh, pero abrazar el reino te cuesta todo, debes despojarte de todo. Cuando Dios te llama al reino, te llama también a despojarte de todo. No es posible poseer el reino y disfrutar de sus gloriosas riquezas sin sacrificar lo que antes considerabas tu riqueza. ¿A qué conclusión llegamos? Quiero sintetizarlo en el siguiente pensamiento. El reino de Dios es la mejor inversión que el hombre pueda hacer. Está aquí en sus folletos. El reino de Dios es la mejor inversión que el hombre pueda hacer. Vale la pena sacrificarlo todo para poseer el reino de Dios. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. ¿A qué aplicaciones prácticas llegamos? La palabra de Dios penetra en tu corazón como espada de dos filos y escudriña lo más profundo de tu ser. Hoy la palabra te conduce a evaluarte y te pregunta: ¿cuál es el tesoro de tu corazón? ¿Qué es lo que tú consideras realmente valioso en tu vida? Este es un llamado a todos aquellos que aún no han creído en el Señor, aquellos que no han entrado en el reino. Hoy te has hallado con tu verdadero tesoro. Hoy el Señor te ha traído donde está tu verdadero tesoro. Tu verdadero tesoro es Cristo. Tu verdadero tesoro es el reino de Dios. Quizás lo hayas buscado y no lo has hallado. Bueno, hoy lo encontraste. O quizás no venías buscando el reino de Dios, pero lo hallaste. El verdadero tesoro que transforma tu vida es el reino de Dios. Ven a Cristo, corre a Cristo y haz de Él tu verdadero tesoro. Clama a Cristo por tu salvación. Clama a Cristo para que Él traiga su reino a tu vida y entonces eso sea lo más valioso para ti. Pero también a ti, amado hermano. Este mensaje es para ti. Este mensaje penetra a lo profundo de tu corazón y te inquieta y te pregunta: ¿estás persuadido del valor del reino de Dios en tu vida? ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto vale su reino para ti, amado hermano? ¿Estás invirtiendo todo para poseer el reino de Dios en plenitud? ¿O solamente pones las migajas de tu tiempo, de tu talento y de tu tesoro que te sobren? El valor que le des al reino es proporcional a la inversión que hagas en el reino. ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Cuánto de tu tiempo inviertes en el reino de Dios? ¿Cómo inviertes tu talento? ¿Cómo inviertes los dones que Dios te ha dado? ¿Cómo inviertes tu tesoro? Haz un presupuesto de tu quincena. ¿En qué está invertida tu quincena? En mi ropa, en mi comida, en mi arriendo, en mis servicios. Y para el reino de Dios, lo que sobró. Oh, es al revés. Buscar primeramente el reino de Dios y todas estas otras cosas os serán añadidas. ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Cómo inviertes tu talento? ¿Cómo inviertes tu tesoro? ¿Cómo inviertes tus gustos? Este es un llamado del Señor para que tomes en serio el Evangelio, para que te tomes en serio la iglesia, para que te tomes en serio la oración, para que te tomes en serio la meditación en la palabra, para que te tomes en serio el día del Señor, para que te tomes en serio la predicación del Señor. Por la gracia de Dios estás recibiendo una predicación fiel a las Escrituras.
Tendrás que rendir cuentas a Dios del tesoro que Dios te ha dado. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en semana para meditar en lo que el pastor te dice? ¿O simplemente lo echas en un saco, lo cierras y te vas? Pero también este es un llamado a la santificación de la iglesia. La iglesia de Cristo debe venderlo todo, abandonarlo todo, dejarlo todo para poseer el reino. Iglesia de Cristo, venderlo todo. Iglesia Ríos de Gracia, dejarlo todo. Iglesia de Cristo, posee a Cristo. Venderlo todo, dejarlo todo para poseer a Cristo y para poseer su reino. A Dios sea la gloria en su iglesia bíblica, Ríos de Gracia, por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia bíblica, Ríos de Gracia, por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica, Ríos de Gracia, sea la iglesia que, habiendo hallado el reino de Dios, valora el reino como lo más valioso y lo vende todo para poseer el reino de Dios en este mundo y en el mundo venidero. Amén. Amado Dios, te damos gracias por